Bueno, he tardado tanto en hacer otro vídeo en homenaje a George R. Martin. No puedo empezar el vídeo así, no puedo empezar. No va a haber. No voy a meter con Martin tanto por no escribir, pero bueno, bromas aparte. Quería hablaros del que es para mí, seguramente mi autor de fantasía favorito. Y uno de mis autores favoritos también, el bueno de George R. Martin. Me hace mucha gracia que digamos George y después RR, pero bueno, supongo que así es como funciona. Y quiero hablaros del Caballero de los Siete Reinos. Aquí lo tenéis. Un libro chiquitito, un libro que se lee en un par de sentadas, la verdad. Y que creo que condensa todo lo que es Martin como autor y como autor de fantasía también. Y que en una sentadita, ya digo, un libro muy propicio para el verano, vamos a decir. El Caballero de los Siete Reinos lo publicó Martin hace ya 10 años, 2015, casi nada. 4 años después del último de la serie principal, que sería Danza de Dragones, que lo publicó en 2011. Y este de aquí, El Caballero de los Siete Reinos, es una compilación de tres relatos centrados en el caballero Dank el Alto, y su escudero Egg. No voy a entrar en muchos más detalles por si lo queréis leer. Y bueno, digamos que las tres historias son historias separadas, historias independientes una de otra. Es verdad que la primera y la tercera sí que tienen más relación y que transcurren unos 100 años, pongamos, antes de los eventos de Juego de Tronos. No sé si son exactamente 100 años, a lo mejor son un poco menos, pero vaya, más o menos por ahí. Por tanto, pasan también después de todo lo que es la Danza de Dragones. Si estáis viendo la serie de Danza de Dragones, pues... Bueno, la Casa del Dragón, que se llama de hecho, no Danza de Dragones. Si estáis viendo la Casa del Dragón, pues sucede después, unos cuantos años después de la Danza de Dragones. ¿De qué va esto del Caballero de los Siete Reinos? Pues bueno, el hecho de que Martin nos centre esta vez el tiro en la caballería errante, en este caso, que uno casi podría comparar a la caballería andante de Don Quijote, aunque bueno, sin entrar en comparaciones, creo que es un libro que nos trata de hablar de qué es el honor, qué lo constituye, quién lo posee o quién lo puede tener, digamos. Y creo que trata mucho también de la lealtad y de valores que hacen al caballero, a la caballería de verdad, ¿no? Y cómo contrapone el concepto de caballero al concepto de caballero ladrón, o más bien de pillo, de pícaro, de persona no de confianza, vamos a decir. Y Dunk, que es el protagonista de la historia, pues va a tener que abrirse camino en este mundito de caballeros, de grandes señores, de nobles venidos a menos, que quieren volver a ser un poco lo que fueron en el pasado y que van a intentar, bueno, ponerse un poco de por medio en el camino de quien sea para volver a tener esa grandeza, ¿no? De arribistas, de gente que ve oportunidades en todos sitios para intentar medrar. En definitiva, una de las cosas buenas, o más que buenas, una de las cosas increíbles que tiene Martin es esa capacidad que tiene de, en un mundo fantástico, en un mundo donde tienes dragones, donde tienes magia negra, donde tienes magia de sangre, hacerlo tan realista, ¿no? Creo que es el verdadero toque de Martin, personajes que se sienten muy cercanos a lo que podríamos ver en la realidad, ¿no? Creo que es un poco un mundo real y un mundo fantástico. Creo que es la gran baza de Martin. Hay cosas, de hecho, que también las vemos en El Caballero de los Siete Reinos, ver cómo el reino pues está pasando por una época de sequía, de hambrunas, ver cómo las condiciones materiales afectan a toda la sociedad, a todo el reino, y cómo eso va a hacer que haya personajes o haya grupos o haya incluso, voy a decir grupos políticos, sí, contrarios al rey, o contrarios a la administración actual, ¿no? Y creo que eso es un poco la magia que tiene Martin, el poder plantearte escenarios políticos, escenarios muy reales, basados en todo lo que él ha ido construyendo a nivel de sociedad, a nivel de economía incluso, mientras hay dragones por ahí escupiendo fuego. Me parece que es realmente el toque que tiene Martin. Sé que hay autores que pueden ir un poco por esa vía. Vamos, estoy hartito de oír hablar de Abercrombie, lo tengo muy pendiente. Sapkowski también puede ir un poco por ahí, por la vía, pero bueno, creo que Martin en ese sentido no lo ha superado. No lo ha superado nadie, en mi opinión, ¿eh? Luego cada uno puede tener la que quiera, evidentemente.
Resulta que el Caballero de los Siete Reinos, las historias de Dan Kieg, como digo, van a tener, o iban a tener, no sé si las acabarán teniendo, una continuación, que de hecho el propio Martin escribe al final del libro que este es el final del inicio, pero el caso es que 10 años después seguimos sin saber nada de Dank y Deg. Sí que va a haber una serie de televisión vamos, yo creía que era este año, pero he mirado y por lo visto se retrasa el año que viene, que se supone que va a intercalarse con La Casa del Dragón. Y la verdad que le tengo muchas ganas. Todo lo que hace HBO con las historias de Martin es oro puro, salvo las 2 últimas temporadas de Juego de Tronos, de las que no vamos a hablar nunca más. Y bueno, pues muchas ganas de hincarle el diente a esa serie, y si en algún momento Martin escribe la segunda parte de estos cuentos, pues evidentemente con muchas ganas de conocer qué más nos deparan las aventuras de estos dos personajes. Entrando un poquito en las historias, voy a intentar no hacer muchos spoilers, pero por si acaso lo queréis leer, sí que es verdad que voy a tocar un poquito más de qué va cada una. Tenemos 3, ya he dicho. Tenemos el Caballero Errante, que sería la primera. La Espada Leal es la segunda y mi favorita, ahora diré por qué. Y la tercera, el Caballero Misterioso. Para mí la primera y tercera historia son historias espejo, historias muy hermanas, van un poco de lo mismo, aunque ahora matizaré un poco. Y la Espada Leal es donde creo que está el grueso del libro en este caso. El Caballero Errante, que sería la primera de todas, pues bueno, nos va a presentar a Duncan el Alto, un caballero nacido en el lecho de Pulgas, en Desembarco del Rey, un tío que mide una barbaridad, es más alto que cualquier personaje del reino, y que se va a tener que encontrar con, esto pasa en la primera página, ¿vale? Con la muerte del que era su maestro, vamos a decirlo así, de Arlan, y empieza con eso, con el entierro de Arlan, y cómo va a encontrarse con un chaval que le va a perseguir, digamos, y se va a convertir en su escudero desde la primera vez que lo conoce en una posada, y cómo Dank va a acabar en un torneo, el típico torneo medieval de justas, de lanzas, de caballeros y tal, y va a intentar ganarse un nombre, va a intentar ganarse también un dinero para poder subsistir. Lo primero que se nos presenta en estas historias es el concepto de caballero errante, como es un concepto que tiene muy asociado a la mendicidad, al latrocinio, a todo lo peor. La gente de Poniente no ve bien a estos caballeros, que básicamente tienen que ganarse la vida como pueden. Y en el personaje de Dank vamos a ver cómo no siempre tiene que ser así, ¿no? Dank siempre va a anteponer el honor, siempre va a anteponer lo que está bien a lo que se supone que tendría que hacer un caballero sin honor, ¿no? Nunca va a elegir el camino fácil, nunca. De hecho, en este torneo Dank se va a meter en un lío bastante gordo por hacer lo correcto, por defender al que no puede defenderse, que es realmente el concepto de caballería. Y desde el principio vamos a ver que Dan va a ser siempre así. Dan tiene 2 virtudes. La primera es estar en donde no lo llama y siempre se come todos los marrones, el pobretito. Y la segunda que tiene es la virtud la virtud que tiene es el honor por encima de todo lo demás, ¿no? Y eso lo vamos a ver aquí en la primera historia ya, que es una historia de presentación de personajes, básicamente. El torneo, además, y esto Martin lo hace muy bien, le sirve al autor para poder desarrollarte un montón de personajes, un montón de casas. Mientras están ajustando, pues te van explicando, pues este es hijo de no sé quién, o este estuvo en la guerra con no sé cuánto, o este fue mano del rey. Entonces, mientras se van pegando de hostias, pues tú vas aprendiendo un poquito de qué va cada uno, y eso la verdad que lo hace muy ameno. Por cierto, las historias son 150 páginas cada una, o sea que se leen muy rápidamente y súper entretenidas, evidentemente. Y también nos va a servir un poco, aparte para conocer a Dank y a Egg, ya digo, el muchachito este que se le pega desde el principio para ser su escudero. También vamos a ver un poco de qué va la casa Targaryen. Y está muy bien en esta primera historia, porque vamos a tener un montón de Targaryens por allí en el torneo pululando, y vamos a poder ver todas las virtudes, tanto buenas como malas, de la familia encarnadas en distintos personajes. Vamos a tener el Targaryen valiente, vamos a tener el Targaryen deshonesto, vamos a tener el Targaryen que cualquiera le pega una paliza por la calle. O sea, los tenemos todos en la primera historia. Y vamos a ver cómo, ya digo, Dank se acaba metiendo en un lío que va a tener que ver con los Targaryens y cómo sale de ahí, ¿vale? Muy bien, muy bien. De hecho, muchos de los acontecimientos que pasan en la primera historia luego van a tener mucho
muchas consecuencias en la tercera. Por eso digo que son un poco historias espejo, historias gemelas, si se les quiere decir así. Pasando a la segunda historia, sería La Espada Leal. Nos vamos a ir un par de años después de los acontecimientos de la primera. Y Dunk y Egg se van a encontrar en una zona del dominio totalmente azotada por la sequía, por la hambruna, tal. Y se van a ver envueltos en lo que es una disputa por recursos, en este caso el agua, entre el señor de Tenaz, que es un señor venido a menos, Eustas se llama, que básicamente le queda un torreón, una cosita así. Es, ya digo, una familia, pues, la familia de los Osgrey, que eran muy importantes hace cientos de años y tal, pero que al final pues les queda una torre en mitad del campo, básicamente. Y la disputa que tiene con la vecina, con Lady Weber, la viuda roja, o era la viuda negra, no me acuerdo, creo que es la viuda roja, que tiene una fama horrible, que tiene fama de que se come a sus maridos, básicamente, y tienen ahí esa disputa, digamos, fronteriza y por los recursos, porque esta señora, Lady Weber, ha construido una presa, porque básicamente la gente de su feudo se muere de sed y de hambre, ¿no? Entonces, Dunk, que está al servicio de este primer señor, de Eustace Osgrey, se va a ver envuelto otra vez, sin él quererlo mucho, pero es lo que le toca a los caballeros errantes, en un conflicto bastante peligroso, porque, y aquí es donde está el tema principal de la segunda historia, no solo en la lealtad que tiene que demostrar Dunk por encima de todo y por encima de las circunstancias que pueden ser más o menos complicadas, teniendo en cuenta el contexto de miniguerra, sino también ese sentido, ¿no? Ese sentido de la guerra a pequeña escala, pero que igualmente envenena a todos los pequeños señores en este caso, y también a los campesinos y gente que en realidad no tiene tampoco mucho, pero que se ven envueltos en esta especie de, ya digo, una guerra a pequeña escala. En esta segunda historia hay dos personajes. Uno no es un personaje, pero bueno, para mí creo que tiene condición de tal, que son un poco personajes ocultos, pero que están ahí en todo momento. Uno es, y ya digo, no es un personaje, pero creo que está muy presente, la rebelión Fuego Oscuro, ¿vale? Y todo lo que fue la batalla del Prado Hierba Roja, que pasó cerca de donde están ahora en la segunda historia. Un conflicto civil que tuvo lugar en Poniente, creo que son 15 años antes de estas historias de Dunk y Egg, y que está presente en todas partes. Está presente en la mentalidad de la gente. La gente no quiere hablar de la guerra, es como que todavía no se fía mucho del vecino. Vemos incluso que hay todavía moneda por ahí circulando, esto pasa en la tercera historia, de los rebeldes. Vemos como el reino todavía no se acaba de recuperar de lo que fue la rebelión Fuego Oscuro y cómo fue un conflicto que realmente abrazó a todo el mundo decidió bando, tanto por el dragón negro, que eran los que se estaban rebelando contra los Targaryen que reinaban en Desembarco del Rey, ¿no? Como el dragón rojo, que sería la casa de los leales. Y me gusta mucho, digo, esta historia por eso, porque ves un poco cómo ese conflicto sigue teniendo las heridas abiertas, cómo ese conflicto sigue provocando tensiones, como va a pasar en esta segunda historia, y cómo hay heridas que siguen sin cerrarse, ya digo, después de tanto tiempo. Y me gusta también mucho porque Martin trata muy bien el tema de lo que es, en este caso, los que escriben la historia, ¿no? Los que ganan son los que escriben la historia. Esto se ve mucho en la vida real, evidentemente. Y creo que aquí Martin lo trata muy bien en el sentido de que ves a caballeros que podían haber sido mucho más de lo que son ahora, relegados a un torreón en mitad del campo, que es precisamente lo que le pasa a este señor, ¿no? Y también incluso el concepto de la damnatio memoriae, que es lo que hacían los romanos y tal, de toda la gente que participó en el bando contrario pues ahora son unos proscritos. No sé, realmente me gusta mucho cómo trata el tema de esta rebelión y cómo te lo van explicando sin que sea un coñazo. Es decir, son personajes que han vivido ese conflicto y te van contando su vida, te van contando lo que les pasó, los que les pasó a su familia, que bando tomaron y tal. Es decir, no te va a decir, pues mira, en el año tal pasó no sé qué. No. Martin tiene una mano para eso increíble. Y el segundo personaje que creo que está no tan oculto, pero que te lo presentan aquí como que está detrás de todo lo que pasa en Poniente, es el llamado Lord Cuervo de Sangre, que es mano del rey, es del rey Aerys, que es el que gobierna en esta historia. Como es un señor que todo el mundo cree que es un brujo, un nigromante, que hace ritos extraños para, digamos, tener más poder en Poniente. Y cómo vamos a
a conocerlo realmente de oídas, todo el rato. Todo el rato vamos a ver pues este señor lo que va haciendo por detrás, entre bambalinas, como fue uno de los grandes protagonistas de la victoria final de los Targaryen en la rebelión Fuego Oscuro. Y ya digo, se nos presenta aquí este personaje que es súper interesante. De hecho, spoiler aquí, durante unos segundos, lo vemos en Juego de Tronos, ¿vale? Ahí lo dejo. Y no es el único personaje de estas historias que vemos en Juego de Tronos, lo dejo ahí también, si estáis un poquito atentos. Y lo que digo, un personaje fascinante, pero súper fascinante, y te lo van metiendo ahí poquito a poco. Ya digo, me encanta esta segunda historia, creo que tiene un desenlace buenísimo, brutal, y bueno, os la dejo ahí para que la leáis. Y la tercera historia, ya digo, creo que es gemela de la primera, en el sentido de que muchas de las cosas que se quedan un poco abiertas, o muchas de las consecuencias de la primera historia se van a tener que pagar ahora. ¿Por qué digo que es muy parecida a la primera? Porque volvemos a estar en un torneo de estos de, pues ya digo, como en la primera historia. Pero digamos que este torneo Dunk no tenía mucha gana de ir, lo convencen a última hora, se va a dar cuenta desde el principio que la gente que hay ahí no es muy de fiar, y bueno, van pasando cositas, vuelven a estar implicados los Targaryen, aunque no de la misma manera que antes, y el hecho de que antes en la segunda historia te hayan hablado de la rebelión Fuego Oscuro, y el hecho de que te hayan hablado de Lord Cuervo de Sangre, de Brynden Ríos, creo que está muy bien traído, porque en esta tercera historia es donde explota todo eso, ¿no? Y es una historia que toca mucho al concepto no ya solo del caballero errante, de lo que es el honor, de la lealtad, sino también al concepto de que la virtud no necesariamente viene con la nobleza. ¿Por qué digo esto? Porque el concepto de bastardo, el concepto de la bastardía, Martín lo toca mucho, no solo en Canción de Hielo y Fuego con John Nieve, sino que a lo largo de esta historia, de las tres, se ve muchísimo que son personas que están muy mal vistas por la sociedad. Dunk, el propio Dunk, es un niño que no sabe ni quiénes son sus padres, que nació en el lecho de Pulgas, que es el barrio más chungo de todo Poniente prácticamente. Y ver cómo en esta tercera historia el protagonismo que tienen los bastardos, y los bastardos en mayúsculas, y ver cómo la sociedad los trata distinto dependiendo del origen que tengan, me parece sublime. Y no solo eso, sino ver también cómo hay algunos de ellos, como es el caso de Glendon Ball, que lo vais a ver aquí en la tercera historia, que para mí es el personaje prácticamente principal de la tercera historia, aparte de un huevo de dragón que está por ahí, pero bueno, ver cómo Glendon Ball necesita ganarse el honor, ¿no? A través del torneo, a través de ganar a los demás, de demostrar que él es hijo de quien él dice ser hijo y no un bastardo más, me parece, ya digo, espectacular. Y es algo que también le pasa un poco al propio Duncan, ¿no? Que tiene también que ganar, que demostrar más que no a lo mejor el hijo de cualquier señor o el hijo bastardo reconocido de algún rey que andará por ahí. Entonces, ya digo, creo que trata muy bien esos temas. Y luego, el viaje de Dan, que está muy bien a lo largo de las tres historias, pero creo que el viaje que hace Egg, que hace su escudero, es aún mejor. Cómo se va a dar cuenta de verdad de lo que significa estar en el barro, de lo que significa pasar fatigas, de lo que significa tener que ganarte la vida, de lo que significa el honor, y sobre todo aprender que en este caso el hábito no hace al monje, ¿no? Sino que las personas demuestran lo que son por lo que hacen y no por quiénes son hijos o por lo que dicen haber hecho. Y eso es algo que va no solo en esta historia, sino en todos los relatos de Martín. Así que ya está, ya digo, es una de mis historias favoritas de Martin. Es una cosa, vamos, es un libro que se lee muy rápido, son 300 y pico páginas, en una sentada, en un día de playa, ahora en verano, lo que sea, se puede leer bastante rápido. La pena, como ya digo, como ya he dicho al principio, que no haya más historias de estos dos personajes, pero bueno, vamos a verlos, se supone, pronto por televisión, así que ni tan mal. Con respecto al resto de la saga de Martin, yo sé que hay gente, muchísima gente se ha visto la serie de Juego de Tronos. Creo que no tanta. Bueno, mucha gente evidentemente ha leído también Canción de Hielo y Fuego, pero a lo mejor el lector un poco más casual pues no se quiere meter a leerse los tochos que son los libros de la saga principal. Y creo que ya digo, creo que El Caballero de los Siete Reinos es
una puerta de entrada buenísima. Yo creo que evidentemente tienes que tener un poco de bagaje de conocer un poco de qué va todo, de conocerte, pues yo qué sé, las casas de Poniente, más o menos. De haberte visto ni que sea un par de temporadas para leerte el libro, ¿no? Porque si no vas a llegar un poco perdido, ¿no? Si no sabes quiénes son los Targaryen, vas a ser como, ¿dónde estoy? Pero creo que es una puerta de entrada muy guay a la saga. Ya digo, si te has visto la serie y empiezas por este, está bien. Y si después, pues, te apetece seguir leyendo el resto de libros, son espectaculares. Siempre lo he dicho que Martin para mí es, vamos, el número uno. Pero claro, faltan 2 libros, Martin. Dámelos, por favor. Necesito saber cómo acaba esto. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Espero que estéis pasando un buen verano todos y ya digo, cuando me apetezca un poco, volveré a estar por aquí. Nos vemos.